Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Señor les bendiga. Tenía en el corazón continuar compartiendo con lo que veníamos meditando el fin de semana pasado, fin de semana de Pascuas. De alguna forma, el fin de semana pasado, con distintas participaciones, el viernes Nacho, el domingo Omar, también a mí me pidieron justo los símbolos, pudimos compartir la última semana del Señor caminando en esta tierra. No fue exactamente la última semana, ahora vamos a ver que no fue la última semana, pero antes de su crucifixión, ¿no? La última semana antes de su crucifixión. Y pudimos meditar sobre cada una de las cosas que fueron pasando esa semana muy rápidamente y por supuesto el viernes detenernos en la crucifixión y el domingo detenernos en su resurrección y en lo que la resurrección del Señor produjo y en lo que la resurrección del Señor nos produce a nosotros, nos da esperanza, nuestra fe tiene sentido, tantas cosas que se dijeron el domingo pasado sobre la resurrección. Pero por supuesto ahí no terminó la historia continúa hasta el día de hoy, pero tampoco terminó la historia del Señor físicamente en esta tierra. Cristo resucitó y no fue ascendido automáticamente al cielo, sino que la palabra de Dios dice que el Señor estuvo durante 40 días en medio de los suyos dando testimonio. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 15, dice lo siguiente, si quieren búsquenlo, 1 Corintios 15, 3. Algo se nos refería el domingo pasado también de Corintios. 1 Corintios 15:3 dice lo siguiente, porque primeramente os he enseñado, 1 Corintios 15:3, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, esto es lo que recordábamos el fin de semana pasado y hoy también, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Fíjense todo lo que pasó, ¿no? De los cuales muchos viven aún en el momento que se escribía esto y otros ya habían muerto, otros duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y a lo último de todos, como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. Hechos 1:3 dice que después de haber padecido, el Señor se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo quisiera que retomáramos ese punto, ¿no? En la línea de tiempo que veníamos recordando el fin de semana. Recordábamos cuando él entraba en Jerusalén, recordábamos lo que pasó cuando él entró en Jerusalén, cómo se aceleró en toda esa semana ese juicio injusto, cómo fue a la cruz, cómo fue enterrado, cómo fue puesto en esa tumba, cómo fue asegurado con una guardia, pero al tercer día resucitó, cómo fueron aquellos encuentros con distintas personas. Pero yo hoy quisiera que pudiéramos pararnos un poquito en el mensaje del resucitado, en el mensaje de Cristo resucitado. En el día a día y especialmente desde que se inventó este aparatito, recibimos y enviamos un montón de mensajes, ¿no? Muchos de ellos absolutamente irrelevantes, mucha pavada circula entre nosotros, ¿no? Mucho chiste, mucho meme, muchas cosas que no son tan relevantes, que no son tan importantes. Algunos otros mensajes son un poco más importantes, pero yo pensaba, ¿qué pasaría si yo tuviera que darle un mensaje? A veces con mi señora estamos todo el día. A pesar de que trabajo en casa, ella sale, entra y estamos a veces con el celular porque me dejo mensaje porque yo estoy en una reunión. Y muchas veces los mensajes no son tan relevantes. Pero yo pensaba, ¿qué mensaje le daría yo a ella si yo tuviera que entrar a un quirófano? Seguramente ahí se acabarían las pavadas, ¿no? Marga dice que sí, lo vivió hace poco. Ahí se acaban las pavadas, se acaban los memes, se acaban las cosas poco importantes y viene el mensaje que es el mensaje más importante. Hace poco, para el 11 de septiembre, daban una serie de documentales sobre los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos y en uno de los documentales mostraban cómo aquellos que iban arriba de uno de los aviones, ese avión que lo tiraron a tierra, empezaban a hacer llamados a sus familiares con los teléfonos del avión y en algunos casos estaba la grabación del mensaje y en algunos casos no lograban comunicarse con la persona y dejaban un mensaje en el contestador. ¿Y qué vas a decir?
tomaron el avión. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es más que relevante, ¿no? No es esa pavadita de, che, acordate que dejé esto acá. Mi mujer siempre me manda el mensaje de lo que hay que comprar cuando yo estoy llegando a la caja. Me manda a comprar, me dice, trae esto, esto y esto, yo empiezo a hacer la cola y yo sé que cuando estás llegando a la caja, seguro llega el mensaje de Karina que me está pidiendo una cosa más, ¿no? Siempre es así. Pero en este caso es un mensaje clave. Y en el Señor pasa lo mismo, hermanos. Si bien toda la palabra de Dios, todo el mensaje de Dios, todo el mensaje que Él dio durante el tiempo que estuvo entre nosotros, todo lo que dicen los profetas y todo lo que se escribió después, que está en este libro bendito, quizás esos 40 días después del Señor resucitado era el último tiempo que el Señor iba a estar físicamente cara a cara con los apóstoles, con los discípulos. Iba a estar con ellos durante esos 40 días, se les iba a aparecer y se ve que era algo que él tenía como algo muy importante. No se quedó 2 o 3 días, se quedó 40, según dice Hechos, y no se le apareció a 2 o 3, sino que se le apareció a más de 500 hermanos y después se le apareció también a Pablo. Ahora, yo quisiera que en esta mañana pudiéramos poner un poco el foco en el mensaje que el Señor dio en ese momento, porque seguramente, estamos seguros, estamos convencidos por lo que dice la palabra de Dios, no fue un mensaje al pasar, no fue un que te vaya bien, no fue un feliz cumpleaños, no fue un meme, fue un mensaje clave, fue el centro, lo más importante que él tenía para decir. Fue como esa llamada desde el avión que se estaba por caer. Era lo más importante que el Señor tenía que recordarles y dejar en la mente a aquellos discípulos. Y de alguna forma este mensaje le da forma a nuestro cristianismo. Es como un recordatorio que nosotros tenemos que traer hoy. A una semana de haber recordado su muerte y su resurrección, estaríamos dentro de ese periodo de los 40 días y el Señor trae a nuestro corazón el poder recordar cuál es el mensaje, cuál es el centro del mensaje. Les recuerdo cómo estaban los discípulos. Los discípulos habían seguido a Jesús durante un tiempo, durante esos 3 años aproximadamente, y de repente de un día para el otro habían quedado solos. Habían matado a su líder y habían quedado y habían dejado absolutamente todo. Habían dejado sus redes, habían dejado sus barcos, habían dejado sus familias. Muchos de ellos habían dejado su profesión y habían sido rechazados por su familia también. Y de repente de un día para el otro el Señor Jesús había muerto. Era poco lo que habían entendido, eso siempre me llama la atención, lo poco que habían entendido de todo lo que el Señor les dijo. Después les fue cayendo la ficha. Pero había muchas cosas que no habían entendido. Era poco lo que entendían, era poco lo que recordaban. El Señor le tiene que recordar muchas cosas que ellos se habían olvidado y era poco lo que también creían. Le faltaba mucho de creer. El Señor los reprende por su falta de fe cuando Él resucita. Así que el mensaje de nuestro Señor, las acciones de nuestro Señor en esos días tenían que ver mucho, mucho, por supuesto, con dejar evidencia de su resurrección. Hay evidencia clara en la palabra de Dios de su resurrección. Por eso es importante ese número. Dice, a más de 500 hermanos, no eran 2 o 3 que tuvieron una visión, que se confundieron, que estaban mal dormidos y de repente pensaron que vieron a uno y que se parecía al Señor. Eran más de 500 que daban testimonio de que el Cristo había resucitado. Y uno de sus propósitos durante ese tiempo era recordarles y darles evidencia de su resurrección. Por otro lado, también en ese tiempo el Señor se ocupó de alentar su fe, de decirle tengan paz, paz a vosotros. Ese es el tiempo de aliento. También a los que iban en el camino de Maús dice que fueron exhortados y alentados con la palabra de Dios. Fue un tiempo en el cual el Señor exhortó y consoló a través de las Escrituras. Por supuesto, fue un tiempo en el cual restauró a un Pedro que había traicionado, a un Pedro que había negado, a un Pedro que se había vuelto atrás de la elección que había hecho, se había vuelto a trabajar en sus redes, en su barco, y encima había arrastrado a algunos otros con él. Fue un tiempo de reenfocar, de recalcular, como dice el GPS, ¿no? De enfocar, decir, ¿se acuerdan todo lo que vivimos? ¿Se acuerdan todo lo que dicen los profetas? Bueno, voy a tomarme este tiempo, dijo el Señor, para decirle algunas cosas claves y reenfocarnos. Y creo que es importante, hermanos, prestar atención a este mensaje. Es importante prestar atención a este mensaje. Vamos a Juan capítulo 21 para entender alguno de esos mensajes
puntualmente este es el mensaje que el Señor le da a Pedro. Recordamos, como decíamos recién, Pedro le había negado, Pedro había tirado la toalla, Pedro se había vuelto a su profesión y Pedro había arrastrado a otros con él. Juan 21:15 dice que en este encuentro con el resucitado, el Señor se les aparece y come con ellos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, lo repetimos todos, él le dijo que apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Muy bien. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a Mateo 28:16. Estamos viendo los mensajes que el Señor dio. Por supuesto, no quedaron todos los encuentros registrados en la palabra de Dios. Ese momento que se encontró con más de 500, ¿qué habrá pasado? No está muy claro, ¿no? No lo dice la palabra de Dios, solamente dice que se encontró con más de 500 hermanos a la vez. ¿Qué habrá dicho en ese momento? No lo sabemos. Pero Dios no solamente en esos 40 días quiso que el Señor quiso dejar estos mensajes, sino que además los escogió para dejarlos en... Tiene como un doble filtro, ¿no? El filtro de los 40 días, tengo una oportunidad para decirte algo cara a cara, y además el segundo filtro de que Dios decidió que este mensaje esté en la palabra de Dios así tan explícito. Mateo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión, 28:16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Busquemos Marcos 16:14 para leer también el pasaje paralelo a este. Los evangelios cuentan a veces la misma historia desde dos puntos de vista. A veces son muy parecidos, a veces agregan detalles. En Mateo leímos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:14 nos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, lo que decíamos antes, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, el mensaje del Cristo resucitado tiene que ver con palabras de ánimo, tiene que ver con palabras de restauración, pero también tiene que ver con palabras de encomendación, de recalibración de objetivos. Recién se anunciaba el viaje misionero. El viaje misionero que vamos a hacer a fin de mes, quería que fuéramos más y teníamos el deseo de ir unos cuantos, pero no tenemos posibilidad por el lugar de hospedaje. Pero siempre ese viaje misionero tiene dos objetivos. Nosotros como iglesia ofrendamos, como ustedes saben, una parte de la ofrenda regular va hacia los misioneros, pero también visitamos. Y esa visita le hace tanto bien al misionero como a nosotros. Es una visita que le hace bien al misionero. En este caso vamos nuevamente, como el año pasado, a Chancaní, Córdoba. Chancaní es una localidad que es un monte, es como una especie de mini Santiago del Estero en el medio de Córdoba. Llegás a un lugar que hasta ese lugar es todo turístico, es todo hermoso, es todo paisaje, y de ahí empezás a bajar, y cuando empezás a bajar es seco, no hay agua, todo es tierra, todo es yuyo, todo es realmente un lugar feo, pero es grande, es enorme, y en el medio de ese monte hay distintos lugares de reunión. Hay un templo que hizo Obreros Salamies hace muchos años,
pero también hay distintos lugares de reunión en distintas casas. Y nosotros vamos con el doble objetivo, llevamos ahí alguna ofrenda, llevamos alguna cosa, vamos a visitarle, vamos a pasar tiempo. Tan sencillo, el año pasado lo que ha disfrutado el misionero jugar al truco con los chicos y tomar mate fue espectacular, recibir esa simple visita. No hay donde hospedarse, no hay transporte público en ese lugar, solamente llegar de esta forma. Y ha sido un tiempo de disfrute para él y para nosotros, pero ¿saben qué también? Es un tiempo de calibrar los objetivos. ¿Por qué? Porque en la obra misionera no hay, no hay tiempo para otra cosa que no sea exclusivamente las personas. No hay ni siquiera infraestructura que distraiga. No hay demasiados programas elaborados. Llegamos a la casa, y me acuerdo, no sé con quién de los chicos estaba en esa casa, pero llegamos a una de las casas y era una casa de una mujer que se había convertido con su mamá y con su hija, una hija si no me equivoco, por lo menos la adolescente, y su marido no cree al Señor, vamos a ver en este viaje, pero no creía al Señor, pero sí le permite hacer la reunión en su casa. Y llegábamos y era como si fuera lo que yo tengo de memoria de lo que era la escuelita dominical. Era una mujer grande, pero era una mujer que se había aprendido el texto de memoria y lo quería decir y faltaba que le sellaran la alborada, ¿no? Los que son viejos saben de qué hablo. Pero faltaba eso nada más. Era una escuelita dominical con personas adultas en una casa que se había abierto. Apenas llegamos ya estaba la mesa puesta, estaba el mate, siempre hay alguna torta frita, algo para comer. Así replicado en muchos lugares. En algunas casas se armó una ronda enorme de personas. Y hermanos, esto nos hace bien a nosotros. Porque vamos allá y nos pasan dos cosas. Nos pasa que volvemos acá y valoramos. Yo sé que por ahí hay una rajadura y que están las marcas en la pared y hay que pintar y tantas cosas que vemos y los sillones que ya hay que retapizar. Y a veces nos quejamos nosotros mismos y vemos tantas cosas que están mal y que hay que hacer, pero cuando vas allá y volvés decís gracias a Dios por lo que me das, que es enorme, ¿eh? Es un montón, es un montonazo. Pero también vemos la sencillez de la obra, que tiene que ver con lo que el Señor dejó. Tiene que ver con lo que el Señor dejó. ¿Qué es esto? Fíjate, el mensaje del resucitado no tiene que ver con grandes eventos, no tiene que ver con grande infraestructura, tiene que ver con personas. Tiene que ver con personas. Andá y hacé discípulos. Andá y hacé discípulos. Andá y predicá el Evangelio. Vení, Pedrito, ¿te perdiste? Vení que el camino es por acá, papá. Vení. ¿Me amás? ¿Me amás? Cuida al que tenés al lado. Y es una recalibración que necesitamos constantemente, porque constantemente nos perdemos. A veces nos perdemos en los mega emprendimientos, ¿no? Vamos a hacer una gran explosión y vamos a hacer un gran evento. Y yo me acuerdo cuando éramos jóvenes y las pasamos bárbaro, pero hacíamos grandes obras de teatro que eran un despliegue espectacular. Quisiera, a veces, alguna vez he visto alguna filmación de eso y no puedo creer lo que lográbamos y lo que hacíamos, pero en el medio se nos escapaban las personas. Se nos escapaban las personas. A veces puede ser ese un motivo de distracción. Nuestra infraestructura es espectacular y tenemos que darle gracias a Dios todos los días, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que la infraestructura, que el evento, que la cosa grande no nos haga perder el foco de esto tan sencillo que el Señor hizo. Dijo, cuidá al que tenés al lado. Pedro, ¿me amás? Cuidá al que tenés al lado. También nos puede pasar, hermanos, y especialmente a los nuevos, que vos ya hayas encontrado en este lugar un lugar de refugio, que hayas encontrado al Señor en este lugar y que tu vida venía media rota, en 3 cilindros, y de repente encontraste un lugar donde fuiste recibido, donde encontraste, donde te saludan, donde te preguntan, donde están ocupados de vos, y de repente encontraste un lugar espectacular. Y bueno, como dijeron algunos de los discípulos, bueno, hagamos 3 enramadas, nos quedamos acá, ¿no? Nos quedamos acá. Y yo recuerdo aquella historia de los reyes en el sitio de Samaria, no sé si se la acuerdan. Samaria estaba sitiada por un reino que la estaba atacando. Y como era lo normal, aquellos que eran leprosos estaban en la puerta. Y los leprosos estaban en la puerta y como la puerta estaba cerrada, se estaban muriendo de hambre. Adentro también se estaban muriendo de hambre. Adentro estaban pasando una situación tan triste
se peleaban dos mujeres para ver comerse un hijo primero y el hijo de la otra después. Así estaba la situación. Se vendía, la caca de paloma tenía precio. Así estaba el pueblo ahí adentro. Imagínense los que estaban en la puerta. No había comercio, no venía nadie, no salía nadie, no podían entrar, no podían mendigar. Su vida era mendigar. Y de repente llegaron a la conclusión de que quizás era mejor irse a los enemigos y decir, bueno, si los enemigos nos dan la vida, nos dan la vida, y si nos matan, nos matan. Y estos leprosos fueron a los enemigos y se encontraron que Dios había hecho un milagro y los enemigos no estaban. Y los enemigos no estaban, y entonces entraron a una tienda y se comieron y se chuparon todo lo que había. Y además agarraron los vestidos y agarraron el tesoro y fueron y lo escondieron. Y fueron a la segunda tienda. Y fueron y estaban haciendo así, una tienda tras otra, y dice la palabra de Dios en Segunda Reyes, que en un momento se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la buena nueva, a la casa del rey. Hermanos, tenemos la necesidad, si hemos encontrado un lugar de refugio en este lugar, de dar la buena nueva a otros. Porque este es el mensaje del resucitado. Este es el mensaje del resucitado. Disfrutá de la casa de Dios, pero se lo tenés que compartir a otro. Disfrutá de que te cuiden a vos, pero tenés que cuidar a otro. Este es el mensaje que nosotros necesitamos poner delante nuestro. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, Dios a veces nos empuja. Dice un autor que Dios puso el norte en esto, el Imperio Romano puso los caminos y la persecución puso la nafta, ¿no? Puso la energía. Porque estos mismos discípulos que habían creído y que en un momento estaban tristes y que después vieron al Señor resucitado, recibieron este mensaje, pero se quedaron quietos primero. Entendieron que el mensaje era para ellos y para los que tenían alrededor, a pesar de que el mensaje dice hasta el último de la tierra. Y Dios trae la persecución y dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermano, este es un mensaje más que relevante hoy. ¿Por qué? Porque podemos estar muy cómodos en la casa de Dios. ¿Fuiste bien recibido, Edu, cuando viniste hace unos años? Das testimonio de eso en la reunión de oración, ¿no? Cada vez que puede nos alienta mucho dar testimonio. Y cada uno de nosotros podríamos dar el mismo testimonio. Yo vine acá cuando tenía 18 años y me recibieron como un hijo más. No vine con mis papás, vine solo, vine con mi hermana. Y nos recibieron como uno más de acá. Y nos dieron cariño y nos cuidaron. Y uno se puede acomodar y decir, ya está, encontré el lugar. Encontré el lugar donde quiero criar a mis hijas. Encontré el lugar donde ensanchar mis tiendas. A menos ensanchamos nosotros, ¿no? Y encontré el lugar donde quedarme. Y Dios te está diciendo, mira, el mensaje del resucitado, ¿sabes cuál es? Andá y predicá el Evangelio a toda criatura. No te vuelvas loco con grandes programas, ¿eh? No te vuelvas locos con gran infraestructura. No creas que tenés que hacer mega eventos. Andá y predicá el Evangelio. Andá y hacé discípulos. Y esto es importante hoy también, porque puede ser que, ¿vieron el juego del teléfono descompuesto? Que van pasando el mensaje de punta a punta y cuando llega al final es totalmente distinto. Bueno, puede ser que en estos 2000 años, de boca en boca, el mensaje haya mutado y terminemos haciendo una iglesia para nosotros, terminemos haciendo una iglesia que está cómoda en su lugar, terminemos haciendo una iglesia donde yo vengo a recibir. Por trabajo me ha tocado viajar mucho y ver otros modelos de iglesia en los lugares que supuestamente son el primer mundo. Y se ha profesionalizado esto. El pastor se dedica a esto, estudia, se dedica a esto. Y eso genera una distancia. Entonces yo me dedico a esto, yo soy el que tengo que predicar, yo soy el que tengo que discipular porque soy uno de los pastores, porque para algo me pagan un sueldo. Aclaro que acá no pagamos sueldo a los pastores. Y vos, y no, vos sos público. Vos estás sentado ahí. El mensaje del resucitado es para todos, hermanos. Es para vos y es para mí. Cada uno de nosotros recibe este mensaje de la palabra de Dios. Esto es nuestra encomienda hoy. No podemos perder en el teléfono descompuesto y empezar a hacer una iglesia y empezar a formar una forma de pensar en la cual, no, Arnold no predica si él no es su rol.
Él da una mano acá en la cocina. No es mi rol. Es el rol del que predica. Es el rol del pastor. Es el rol del líder de jóvenes. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar seriamente en el mensaje, porque podemos estar honestamente equivocados haciendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con ese llamado telefónico del Señor, con el mensaje clave del Evangelio. Vamos a 2 Timoteo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1. Nuestra encomienda hoy es la misma que ayer. Pablo le dice a un joven, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿qué cosa? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos pecaminosos, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Este es el tiempo, hoy es el tiempo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Esta es la recalibración de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay hermanos que se bautizaron hace poco. Algunos son nuevos en la fe. Hermano, tengo una noticia. Este mensaje es para vos. No es para los pastores solamente. No es para los líderes solamente. Es para cada uno de nosotros. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que instar a tiempo, tenemos que reprender, exhortar, pero con toda paciencia y con toda doctrina. Tenemos que ocuparnos de otros. Si tuviera que resumir el mensaje de Cristo resucitado, todas las cosas que el Señor hace y dice tiene que ver con ocuparse de otro. Tenés que ocuparte de otro. Lo que Él hizo no lo hizo para sí, lo hizo para los demás. Desde que dejó el cielo para venir a esta tierra, despojándose de su gloria y haciéndose hombre, humillándose hasta ir a la cruz, y después de resucitado, lo mismo. Cuando Él aparece a los suyos, incluso cuando los reta, cuando los reprenden, no es para Él, es para ellos. Es para ellos. El objetivo son ellos. El objetivo es el otro. El inmaduro piensa en sí mismo. El cristiano que quiere ser maduro empieza a pensar en los otros. El inmaduro dice yo, haz esta prueba. Ahora, claro, al terminar todos vamos a estar con el mismo detector, ¿no? Así que nos vamos a cuidar. Pero sabes que hay algo que yo suelo hacer cuando hablo con las personas y trato de ver, cuando charlo con vos, ¿cuánto me hablas de vos? ¿Y cuánto me preguntás de mí? Hay personas que son un monólogo de su vida, de su semana, de su problema, de su dolor, que puede ser real. Y hay otras personas que pareciera que no tienen nada para decir. En realidad no le dan hueco a que le pregunten tampoco, ¿no? Pero cuando yo me ocupo del otro, ¿sabes qué? Me preocupa más cómo estás vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Cómo te sentís? ¿Tenés un motivo de oración? Quiero orar por vos. ¿Por qué tengo que orar? El inmaduro piensa en sí mismo. El cristiano que está alineado con lo que Cristo hizo y dijo después resucitado, se ocupa de los demás. Se ocupa del perdido y se ocupa del crecimiento del otro. ¿Todos podemos predicar? Sí, hermano, todos podemos predicar. Todos podemos dar testimonio de lo que pasó en nuestra vida. Absolutamente todos podemos dar testimonio de lo que pasó en nuestra vida. ¿Todos podemos discipular a otros? Bueno, en esto tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener un nivel de crecimiento suficiente como para poder guiar bien al otro, porque si no van a ser dos ciegos, van a terminar en un pozo, ¿no? Tenemos que tener cuidado. No está bueno cuando a veces dentro de la casa de Dios, alguno que está nuevo en la casa de Dios, empiece a armar su grupito de discipulado, ¿no? Porque
no funciona de esa forma la casa de Dios, esos son movimientos espasmódicos, no funciona así. Pero sí todos podemos guiar a otros. Y querés que te diga, la mejor forma de crecer es tener responsabilidad por otro, es ocuparte de otro. No hay mejor forma de aprender a predicar que predicando, que empezar a predicar, que orar a Dios y empezar a predicar. Y no hay mejor forma de crecer en las cosas de Dios que tener que enseñarle a otro. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en la mesa del comedor de casa? Porque, eh, bueno, empezamos a leer la Biblia y surgen preguntas que quizás no me las había hecho yo o que quizás no me las acuerdo bien. Y más de una vez nos decimos, no me acuerdo si esta era fulana o mengana, o si este era el cuñado, o si este era el primo, cómo es esta historia. Y bueno, volvamos a poder entender cómo son las cosas. Porque entre otras cosas, hermano, del primero que tenemos que ocuparnos es de nuestra familia. Más de una vez volvemos, no más de una vez, pero algunas veces volvemos en el auto y las nenas dicen, no entendí nada de lo que se habló. Y obviamente uno le trata de explicar lo que se habló en la reunión, pero más allá de lo que se habló en la reunión, la otra vuelta yo les decía a las chicas, es importante, chicas, que cuando ustedes crezcan eduquen a sus hijos. No podemos delegar la educación espiritual de nuestros hijos a la plataforma. Eduquen a sus hijos en las cosas de Dios y va a ser la primera forma en la cual vos vas a crecer. Vos vas a crecer, ¿o no? Cuando agarrás el librito y tenés que explicarle a tu hijo lo que dice la palabra de Dios, pero vos todavía estás aprendiendo, no hay mejor forma, no hay mejor forma que crecer en las cosas de Dios. Ahora, hermanos, para terminar yo les digo, gracias a Dios que el Señor no nos dejó solos, como se decía hoy. El Señor no nos dejó solos. Dice Lucas 24:49, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, el Espíritu Santo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. De poder desde lo alto, hermanos. No hacemos esta tarea que Dios nos encomendó en nuestras propias fuerzas. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Este mismo Pedro, que dijimos, pobre, le estamos dando a Pedro, pero había negado, había tirado la toalla, se había vuelto atrás, había arrastrado a otros. Dice la palabra de Dios que muy poco tiempo después, ante el concilio, cuando los encerraron para que dieran testimonio, dice lo siguiente, Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios o a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué hermosa la transformación de Pedro. Un Pedro que le dio vergüenza delante de una criada en el patio del sacerdote. Le dio vergüenza decir que era seguidor de Cristo. Insultó para pasar desapercibido frente a los guardias. Y muy poco tiempo después, lleno del poder del Espíritu Santo, puede decir, mira, no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, no es en nuestras fuerzas que vamos a hacer la obra de Dios. Es en la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos en esta mañana recalibrar nuestra mente. Porque puede ser que hayas encontrado un lugar cómodo para vos y para tu familia en medio nuestro. Y puede ser que creas que viniendo el domingo y alguna vez en la semana estás haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo. Y puede ser que te conformes con esto. Sin embargo, el mensaje del resucitado es que tenés que ocuparte del que tenés al lado. Que tenés que ocuparte de aquel compañero de trabajo. Que tenés que ocuparte de aquel que sabe menos que vos de la palabra de Dios. Que tenés que discipular. Que tenés que predicar el Evangelio. Que tenés que instar a tiempo y fuera de tiempo. Si hay algo que a mí me preocupa en lo personal, es poder estar en esta sintonía. Es muy fácil desviarse de esta sintonía. Y cuanto más ministerio tenemos, más difícil es volver a recordar estas cosas. Y cuanto más cómodos estamos, más difícil es volver a recordar estas cosas. Tenemos que recordar que amar al Señor no es cantar. Cantar es una forma, no es la única. Amarlo, según sus propias palabras, es cuidar de los corderitos, de las ovejitas. Amarlo es cuidar a otro. Es cuidar a otro, es predicarle a otro, es llevarle la buena nueva a otro. ¿Querés amar al Señor? Bueno, mañana lunes tenés que hablarle a tu compañero de trabajo de Él. Esa es la forma de amar al Señor. Y si no tenés palabras, y si no tenés fuerza, si no tenés valentía, y no tenés la capacidad y te sentís un incompetente, bienvenido al club. Estamos en el mismo club.
Nuestra competencia procede del Espíritu de Dios. Tenemos que orar y decir, Señor, yo quiero amarte. Quiero compartir tu palabra con otros. Quiero poder compartir con otros para que puedan crecer, para que puedan tomar buenas decisiones, para que puedan ser bendecidos. Quiero compartir con mis hijos. Quiero compartir con mi compañero de trabajo. Y no sé cómo. Además, a veces soy inconstante. Señor, te pido que obres en mí como obraste con Pedro. Y hagas una obra en medio. Puede haber ministerio sin cuidar a otro, ¿eh? Puede haber ministerio sin cuidar a otro. Puede haber iglesia, entre comillas, sin cuidar a otro, pero no puede haber cristianismo verdadero sin estarte ocupando del prójimo. No puede haber cristianismo verdadero si no me estoy ocupando del prójimo. Hermanos, tenemos la necesidad de orar. Tenemos la necesidad de orar. Ayer recordábamos con Marco algunas situaciones que nos pasaron predicando y estábamos recordando. ¿Sabes qué? Dios muchas veces no nos permite ver los resultados del trabajo que hacemos para que no nos creamos gran cosa, ¿no? Pero algunas pocas veces podemos ver el resultado de lo que Dios hace en la vida de las personas a través nuestro, predicándole la palabra, y vemos que se convierte, y vemos que su vida cambia, y vemos que ordena los caminos, y vemos tantas cosas preciosas, ¿no? O que da testimonio de la fe y quizás después parte. Todas esas veces, siempre hubo una oración antes. Siempre hubo una oración antes. Siempre hubo el poder recalibrar la mira. Recalibrar la mira. Como esto. La gente del campo siempre lleva el rifle listo, ¿no? Encandila, pum, palo y a la bolsa. Y a comer. A sacarle los perdigones y a comer lo que cazaron. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Recalibrar la mira. Decir, Señor, yo quiero amarte como tu palabra dice que significa amarte. Yo quiero seguirte como tu palabra. Sé que tengo ministerio, sé que tengo responsabilidades, sé que hago las cuentitas, sé que hago los pagos, sé que sé que me ocupo de estas cosas, sé que soy una buena persona que trabajo, pero quiero compartirte. Quiero compartirte. Dame hoy la posibilidad de encontrarme con aquel a quien le tengo que compartir el mensaje de salvación para amarte en forma práctica. Dame la posibilidad de cuidar a alguno en la casa de Dios, de guiarlo, de acompañarlo en un proceso, en un momento de su vida quizás. Dame esta posibilidad para tu gloria y también para nuestra bendición, porque siempre es así. Oramos. Señor, quisiéramos ser verdaderos discípulos. Señor, quisiéramos ser una iglesia que se caracteriza por esto, Señor. Ayer tuvimos un hermoso encuentro, Padre, un hermoso momento de poder dar un poco de comida y un mensaje desde este lugar. Seguramente el sábado que viene vendrán algunas mujeres a la reunión de mujeres, invitadas por, Señor, el evento de ayer. Seguramente, Señor, tenemos personas alrededor nuestro que no te conocen. Quisiéramos ser verdaderos discípulos, Señor. Quisiéramos ser aquellos que entendieron el mensaje del resucitado y, Señor, que quieren ir y predicar el Evangelio, que quieren hacer discípulos, que quieren cuidar a otros, que entendieron que no se trata de grandes cosas, sino simples pero profundas. Danos la posibilidad, Señor, en esta semana que comienza, de comenzar orando, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dinamice, nos dé poder, Señor, en nuestra palabra, nos dé aliento, nos dé el no olvidarnos, Señor, del para qué estamos, de ser sal, de ser luz en el lugar donde nos des estar, Señor, y de poder ser de bendición a otro. Este es el mensaje del resucitado. Desde que salió del cielo, desde la eternidad hasta la eternidad, Señor, te ocupaste de nosotros. Danos el imitarte y ocuparnos del que tenemos al lado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Bueno, damos así. Bueno, Guille.